El futuro es hoy. No lo pienses más. Estudia una licenciatura ejecutiva y sé parte de nuestro orgullo Senda. Derecho, contaduría, administración, pedagogía, ciencias de la educación. No esperes más. Síguenos en nuestras redes sociales por Facebook, Radio Senda Inc. y Colegio Senda 2000 Aragón. O en WhatsApp al 55 40 22 1300. Colegio Senda 2000. Somos tu mejor opción. Ratones muy altos y otros más bajos. Dragones muy dragones. Recetas con letras, palabras incompletas, lecturas de aventuras y otras sin cordura. Yoyolán los viernes a las 5 p.m. También hay canciones con varias emociones. Usa la app MixLR y sí, los escucharás por Radio Senda Inc. ¿Más plural? Más diverso. ¿Qué más quieres escuchar? Radio Senda Inc. ¿Qué más quieres escuchar? Se le hizo fácil. Se le hizo fácil. Y es que nada en la vida es fácil. Desenfundó su puñal y se dispuso a robar una gran tienda de abastos popular. Solo tenía 17 años, bien vividos, mal vividos, qué sé yo. Todo iba saliendo de maravilla, para ser la primera vez no estaba tan mal. Entró a la tienda, sacó el puñal y dijo en voz alta: esto es una trampa, aflójenla, no se morirán. Todo iba saliendo bien. Corrió de la tienda a toda velocidad, con el dinero en las manos, con su futuro en sus manos. Se dispuso a escapar. Cruzó la gran avenida sin parar, ya casi la iba a librar. Fue cuando cerré los ojos, se oyó un disparo, parecía un cañón, como un monstruo. La vida le arrebató. El juego había terminado ya. Una bala le perforó el corazón. ¡Ay, qué policía, señor! Se ganó un ascenso y una medalla al valor. Él lo asesinó. Era un niño jugando al ladrón. Solo tenía 17 años, bien vividos, mal vividos, qué sé yo. Él lo asesinó sin
amigos, la necesidad, sustancias, qué sé yo, sin sentido y sin razón. La autoridad sobre uno mismo. Un proverbio budista dice: si encuentras a Buda, mátalo. Aunque la frase suena violenta, su sentido es que el camino a la sabiduría no termina nunca si se sujeta a una forma determinada, y que debemos encontrar en el devenir de ese camino y dentro de uno mismo el sentido de nuestras acciones, sin atarnos tanto al seguimiento automático de preceptos o reglas preestablecidas, que no sintamos que tienen algún tipo de eco en nuestro corazón. En ese sentido, debo señalar algo importante. Cuando digo frases como uno mismo o nosotros mismos, parto de la base de que en el corazón de lo que somos habita el prójimo, es decir, en lo profundo del yo habita también el tú, dado que somos seres imposibles sin la alteridad, sin el otro. Con esto distingo el sentido de mis palabras del individualismo yoísta, que rige muchos aspectos de la existencia. Y recuerdo aquí este dicho budista porque un libro como este corre el riesgo de inhibir la intuición si se lo toma demasiado al pie de la letra. Las ideas compartidas aquí pueden abroquelarse e interponerse entre la percepción directa, organizada en términos de intuición, y las situaciones que se presentan con los hijos. Mi intención es que sea una referencia y un estímulo para pensarnos como padres, no un recetario ni un manual del buen padre. La intuición no debe ser descartada, aunque a veces sufra distorsiones. Si me perdonan decir una obviedad, cuando sentimos frío, lo más probable es que haya bajado la temperatura. Lo que no resulta tan obvio, en cambio, es por qué tanta gente, en lugar de confiar en la sensación que percibe por la piel, espera que por radio o por televisión le digan la temperatura para saber si abrigarse o no ese día. Tengamos en cuenta el tipo de sociedad de mercado en la que vivimos. En ella es natural señalar las carencias, los riesgos de error, lo que nos falta, las veces que la intuición nos falló, para vendernos una receta, una prótesis, una solución mágica, un sistema, un producto que supla lo que en nosotros es poco fiable. De hecho, desde hace varias décadas, está vigente un sistema ideológico que apunta a debilitar la confianza en la autonomía personal y comunitaria del ser humano. En vez de optimizarla, se tiende a suplirla mediante productos comercializables. Recuerdo en este sentido el tormento del Dr. Benjamin Spock, médico pediatra norteamericano. El Dr. Spock se hizo célebre por su libro Tu hijo, usado como manual en casi todos los hogares bien pensantes del occidente de la década de los 60. Sus ideas de no reprimir perturbaron la intuición y la espontaneidad de millones de padres que, en función de dicho imperativo, reprimían, vaya paradoja, su deseo de dar forma y sentido a la conducta de sus hijos a través del ejercicio de la autoridad. En otras palabras, en ese libro se reprimía la posibilidad de reprimir, si se me permite el juego de palabras. Y digo tormento porque los testimonios de sus hijos hablan de la enorme presión que sentían por ser él, el Dr. Spock, el que sabía y educaba a los demás padres que, se supone, ignoraban los gajes del oficio. Fue un duro trance para la familia Spock, que debía dar una imagen permanente de perfección ante una voraz opinión pública que buscaba nuevos íconos y modelos educativos. Seguramente, y con la generosidad que permite el paso del tiempo, digamos que las propuestas de Spock significaban una reacción ante un sistema educativo que se encontraba desnaturalizado en muchos aspectos, siendo cruel y asfixiante para gran parte de la población. Es importante señalar esto para evitar caer en el facilismo y apuntar tan solo a criticar a quienes de buena fe intentaron una salida a un orden de cosas que había perdido rumbo y esencia, confundiendo el ordenar a los hijos con simplemente amaestrarlos a través de pautas rígidas, crueles y sin sentido. Sin embargo,
aquel intento de liberar las fuerzas de bienestar, quebrando simplemente los órdenes que existían, sin tener el tino de generar nuevos órdenes o de rescatar aspectos del orden anterior que eran útiles y sabios, no prosperó. A esta altura, ya sabemos que ser libre no es lo mismo que andar suelto, y que un totalitarismo no se combate con otro totalitarismo, antes el totalitarismo paterno, luego el de los hijos. La idea de qué significaba educar y mejorar a los padres se basaba en una pedagogía que les embutía conceptos en vez de ayudarlos a desplegar sus potencialidades. De esta forma, quebraba toda ligazón con la capacidad intuitiva de los padres, porque era una educación centrada en cuestionar los criterios que surgían naturalmente, amputándolos para reemplazarlos por recetas y criterios prefabricados. Si bien lo veremos con detalle en otro capítulo, aquí cabe decir que para generar una sana intuición es importante legitimar y reasumir la autoridad con uno mismo, en el sentido de ser autor de la propia palabra y de la voluntad que la sustenta. Cuando eso no sucede, cuando los padres repetimos frases vacías, prefabricadas y nos conducimos sin convicciones, los hijos lo intuyen. Ellos también tienen su intuición, por cierto. Perciben la vacuidad, la inmadurez, el miedo y la deserción del rol, y a partir de allí actúan de forma tal que obligan a situaciones límite en las que solo sobreviva lo auténtico, sin palabras ni acciones carentes de víscera y criterio genuino. Por eso, a veces es mejor equivocarse antes que seguir un recetario, por correcto que sea. No vale esconder nuestra presencia real como padres tras esos preconceptos. Los chicos buscan la vibración auténtica de sus padres antes que sus ideas y decálogos, sobre todo cuando estos se usan de escudo tras el cual ocultar a la persona y su circunstancia real. En estos casos, la voz paterna suena falsa, como la del muñeco de un ventrílocuo. El reunirse con otros padres para intercambiar ideas y, sobre todo, para compartir estados de ánimo y situaciones en común, nutre la intuición, vivifica el propio criterio y abre la posibilidad de que cada padre y cada madre pueda encontrar su propia voz, esa voz tan esperada por los hijos, más allá de que con sus actitudes muchas veces no se note. La espontaneidad. Habitualmente, en las charlas para padres, les pido encarecidamente y de manera humorística que al volver a sus casas no modifiquen sus actitudes de manera repentina. Es que me perturba pensar que, llegado el caso, los hijos les pregunten: ¿por qué actúas distinto? ¿Te lo dijo el psicólogo ese de la charla a la que fuiste ayer? No, prefiero que todo siga igual, porque es mejor un padre o una madre que lleva adelante una conducta que claramente es propia a alguien que hace algo correcto porque no lo siente en sus vísceras. Las que valen, y no me canso de repetirlo, son las actitudes, lo que sentimos y creemos de verdad, antes que las conductas o acciones específicas. En especial, es importante actuar de manera natural, sin meterse presión en estos temas. Para ilustrar lo que quiero decir, recuerdo una ocasión en la que, hablando de las funciones parentales y la importancia de la intuición y, sobre todo, la vibración que surge de la convicción paterna, un padre levantó la mano y, sonriente, me dijo: vine con un problema, que era el de mi hijo que no estudia, y ahora me voy con dos, porque al primero se suma el saber que todo es mi culpa y que no vibro lo suficientemente bien como para que se encarrile. Tenía razón, en un sentido. Si entendemos que ir a una charla para padres es ir a un lugar en el que se dan soluciones automáticas de aplicación inmediata. Pero no ese es el espíritu del intercambio que se pretende en este tipo de circunstancias. La idea es mirar, percibir, dejarse habitar por las ideas que se sientan útiles o nutritivas, pero no picanearse con ellas, ni generar nuevas presiones inconducentes y nuevos imperativos que se sumen a los ya existentes. En un clima amable, la intuición podrá ser escuchada y dejará que llegue a la conciencia aquello que sirva. La presión no sirve en este tipo de caso. Por eso, si siente que lo que lee acá lo está presionando, mate a Buda.
prenda la radio, salude a un vecino, salga a comprar facturas o simplemente siéntese y respire hondo, que la utilidad de lo que contienen estas páginas aparecerá como propio cuando su intuición lo crea conveniente. Observe una linda puesta de sol o vea a cuánto está el dólar, no importa. Su capacidad de intuir está ahí, siempre. No hace falta atraparla para que sea una compañera de ruta fiel que cada tanto nos recuerda su existencia dándonos una mano en situaciones en las que nos abramos a ella. Colegio Senda 2000, somos tu mejor opción. Él nació, qué sé yo, porque quiso el destino, porque quiso Dios, yo no sé, porque fue solo Dios que es tan grande pudiera explicarnos por qué. Ese niño nunca ha tenido padres ni ha tenido hogar, ese niño no conoce el amor. Mendigó, suplicó, vendió globos y chicles, limpió parabrisas, aprendió a vivir entre miles de gentes que siempre traen prisa. Porque ese niño, teniendo más derecho que tú o que yo, ese niño no conoce el amor. Al fin del callejón, ahí está ese niño sin ninguna ilusión, aprendió sin querer que solo trabajando se puede comer. Entendió que la vida es un juego que es muy difícil jugar. Ese niño no conoce el amor. No conoce el amor, no conoce el amor, el amor. No conoce el amor. Al fin del callejón, ahí está ese niño sin ninguna ilusión, entendió sin querer que solo trabajando se puede comer. Aprendió que la vida es un juego que es muy difícil jugar. Ese niño no conoce el amor. Él nació, qué sé yo, porque quiso el destino, porque quiso Dios, yo no sé, porque fue solo Dios que es tan grande pudiera explicarnos por qué. Ese niño nunca ha tenido padres ni ha tenido hogar. Ese niño no conoce el amor, no conoce el amor. Ese niño no conoce el amor. La autoridad. El basta de Mabel fue lo que los filósofos llaman una revelación ontológica. Todo su ser se pronunció en él. Desde la planta de sus pies hasta el último pelo, su 1,5 metros de estatura vibró al unísono cuando la palabra emergió de su boca, rotunda, absoluta, cósmica. Titubeos, dudas, culpas, racionalizaciones que hasta un instante atrás habitaban su mente. Todo quedó de lado. El basta se dijo y fue, justamente, el acabóse. Se acabó lo que se daba. El silencio fue el dueño del momento. Un instante que parecía eterno y que marcaba con claridad un antes y un después. Todo dejó de moverse y la quietud de los objetos del ambiente en el que estaban se notó más que nunca. Es que la madre había hablado y el mundo encontró su orden. Los chicos lo entendieron y detuvieron su batalla en el living a la hora en que la cama los convocaba. Ahora eran puro silencio, tras la estruendosa indiferencia que habían mostrado segundos antes cuando guerreaban y aullaban en el centro de la casa, sin hacer caso al titubeo de una Mabel que aún no se había encontrado a sí misma en ese basta inapelable. Lentamente, tras el impacto, miraron a la madre con esa extraña mezcla de temor, veneración y respeto que solo los chicos pueden mostrar,
y se dispusieron a seguir sus instrucciones. Ahora se van a poner el pijama, se cepillan los dientes y a la cama, que se terminó el día. El más chico apenas emitió un sonido de protesta, algo así como un acto inercial del torbellino previo. Pero era verdad, el día había terminado y solo restaba enfilar hacia el cuarto, ponerse el pijama y esperar el saludo nocturno de la madre, la misma del basta ontológico, pero ahora en su versión de beso de buenas noches. Ni ella lo podía creer. Los chicos se durmieron. La paz llegó a la casa hasta que corrosiva, la culpa, empezó a carcomer de nuevo la mente de esa madre separada que hacía lo que podía por llevar a buen puerto a sus hijos. ¿Seré autoritaria?, se preguntaba, recordando algún artículo leído en su adolescencia, en el que se hablaba de los traumas infligidos a los hijos por una educación represiva. Por suerte, venía cansada del trabajo y no dio su energía para más reflexiones tormentosas. Se durmió en el sillón del living tras lavar los platos y arreglar la agenda del día siguiente. Otra vez, a la hora de relajarse y pretender ver algún programa interesante en la televisión, había terminado dormida, mientras la pantalla seguía encendida e indiferente. Palabras rebosadas al diccionario. La escena anterior, quizá mínima, vale como ejemplo de los avatares de innumerables padres y madres que se las deben ver con las cuestiones del orden y de la autoridad, no ya en el plano filosófico, sino en la más prosaica cotidianidad. La de Mabel es la escena en la cual una madre encuentra su lugar como tal y actúa en consecuencia con todo lo que eso significa. Son muchas las causas por las que hay tantas dificultades para ejercer sanamente la autoridad parental. El miedo a ser autoritarios, la dificultad de dejar la propia infancia de lado, trayéndola en forma de amiguismo con los hijos, lo que en otros ámbitos se llama demagogia. El eterno miedo a ponerse los chicos en contra y no ser queridos por ellos, o la culpa por no estar en casa el tiempo ideal, sea por trabajar o por estar separados los padres, o porque el mundo es cruel y es lo que los chicos heredarán. Por todo eso y mucho más, el ejercicio de la autoridad aparece como una carga de la que intentamos zafar. Pero los padres mandan, sí, mandan, y los hijos obedecen. Esa es la cuestión. La simetría de roles no existe en la realidad. Sabemos que el intentar vivir con la idea de que es viable la igualdad de los roles de padres y de hijos ha hecho estragos en las familias, los colegios, las instituciones y en la sociedad toda en las últimas décadas. Generó un grado de confusión tal que más que alcanzar la libertad declamada como objetivo, el desorden sin sentido ha tomado el poder, dejando a todas las generaciones involucradas en un clima asfixiante de parálisis, desazón y vulnerabilidad. Las palabras mandar, ordenar y obedecer hasta nos llegan a sonar sospechosas. En alguna parte del camino se ha perdido su significado esencial y han quedado cautivas de las imágenes con que muchas veces se les asocia. Lo peor de la vida castrense, los estilos de pasadas tiranías y lo más sombrío del desgastado modelo autoritario de educación que reinó en un pasado aún no demasiado lejano. Demasiadas palabras han sido robadas al diccionario. Pasan a ser expresiones malditas, discriminadas en el peor de los sentidos. Su represión o su utilización parcial y la maldición que pesa sobre ellas en la conversación cotidiana nos dejan sin significados, sin categorías de pensamiento o mapas conceptuales que hacen al funcionamiento de nuestra vida comunitaria. En este sentido, y a modo de ejemplo, digamos que ordenar es una linda palabra con varias acepciones. Es una palabra generosa, más allá de lo que se diga de ella. Es ordenar en el sentido de poner orden y en el de mandar lo que los padres deben hacer para que sus hijos no se derramen hacia la nada, ausente todo cauce conductor o ancla que los salve de los vientos de tempestad que los llevan a ninguna parte. Eso fue lo que hizo Mabel. Ordenó, y en ese espacio ordenado, los hijos se serenaron, encontraron un eje desde el cual encontrar referencia, y es así que se fueron a dormir. Y la madre también pudo encontrar paz,
más allá de sus devaneos culposos, que por suerte el sueño cubrió con un generoso manto. Es obvio que en muchas ocasiones, rotos los lazos con la buena intención y los vínculos de confianza, y usado en nombre de intereses egoístas, el orden resultaba un mero encuadrar cuál cosas a los hijos. Esta mirada y actitud que quitaba del hijo su condición de persona y lo transformaba en un algo en vez de un alguien era lo violento. No lo era, en cambio, el hecho de ordenar o ejercer el propio y amoroso arbitrio inherente a ser padres, sin tantas culpas ni tantas consultas a los hijos. La fuente de la autoridad. La tendencia a consultar a los hijos suele transformarse en una suerte de demagogia en la que se incurre muchas veces con tal de no sufrir los embates inherentes al rol parental. La tentación de pedir auditoría de la propia gestión a los hijos es un vicio de la época que provoca muchos trastornos. En realidad, a la hora de la autoridad paterna, quienes la otorgan no son los hijos. No son ellos la fuente de la autoridad que les corresponde ejercer a los padres. Entonces, ¿de dónde surge la validez de la autoridad de los padres? La respuesta a esta pregunta es por demás interesante y la iremos viendo en el desarrollo de este capítulo. Para ahondar en ella, empecemos por el principio. ¿Qué quiere decir autoridad? Se trata de una palabra derivada del latín auctor, que originalmente significaba el que da valor a algo y el que hace crecer. De ahí pasó a significar, además, el que se hace responsable, garante de alguien, y también creador, autor o inventor, ya que son responsables de sus obras. Auctor deriva a su vez del verbo augere, que en latín significa aumentar, acrecentar, desarrollar, dar vigor, robustecer algo y luego hacer progresar los conocimientos. A todas luces, la raíz etimológica de la palabra apunta a efectos positivos y sobre todo generosos, muy propios de la acción de criar. En nada se parece a la escena temida por los padres modernos, la de ser autoritarios, traicionando viejos juramentos de juventud que proclamaban que jamás iban a repetir los reales o supuestos defectos de gestión de los padres de entonces. Convendría que cada tanto releyéramos esa lista de significados etimológicos relacionados con la palabra autoridad, que nos sugieren que es una condición necesaria para ejercer el rol de padres: hacer crecer. Los padres de hoy, sobre todo los que tienen hijos adolescentes, son a su vez hijos de épocas en las que se hablaba de matar al padre y se miraban una y otra vez películas como Padre Pedrone, filme en la que la brutalidad y el autoritarismo paterno abundaban. En la confusión consiguiente, la misma autoridad como categoría caía sin nada que la supliera. La idea subyacente era que si la autoridad parental no existiera, el problema del autoritarismo también dejaría de existir y llegaría, como por arte de magia, la tan anhelada libertad. Se olvidaba o ignoraba que, como dijimos anteriormente, ser libre no es lo mismo que andar suelto, y que, si existen malos padres o se pervierte en una época el espíritu de la paternidad, más que erradicarla habrá, en todo caso, que recrear su fuente de sentido y buscar el corazón de la cuestión. Es mejor esto que dejar a los hijos huérfanos, desertando de la función de padres para no aparecer como autoritarios. Sergio Sinay, uno de los autores más lúcidos en el tema de paternidad en el país, dice en su artículo Hijos del pensamiento débil, publicado en La Nación el 22 de julio del 2008. Padres y autoridades son prisioneros del autoritarismo que creen rechazar, porque aquel determina sus conductas, está vivo y presente en ellos, es decir, en la sociedad. Solo con autoridad lograrán dejarlo atrás. Reiteremos que no son los hijos quienes deben dar la autoridad a sus padres, sino que en el mejor de los casos deben aceptarla. Esa aceptación tiene dos versiones: la más o menos amable o la rebelde,
bajo la protesta. La mayoría de los hijos actúan combinando aspectos de ambas maneras de aceptar la autoridad paterna. Los casos extremos, en uno u otro sentido, si bien existen, son una minoría. La aceptación amable no carece de momentos de rebeldía, que suelen ser de dificultad y que ponen a prueba a los padres en cuanto a su firmeza o sabiduría para conducir las situaciones. Y la aceptación rebelde suele mostrar momentos menos beligerantes que permiten percibir que la actitud no está alejada ni del afecto ni del deseo de encontrar en los padres una contención que ayude a sentir protección y alivio en un mundo difícil. Se puede argumentar que hay otra alternativa, que los hijos no acepten la autoridad de los padres. En esos casos habría que ver, si no es la de los padres, cuál autoridad sí es aceptada por los hijos. Es habitual que mientras la batalla contra toda autoridad se ofrece en el ámbito doméstico, el mismo muchacho o muchacha que reniega de toda imposición parental se someta sumisamente a los imperativos de la moda, al liderazgo de algún carismático compañero de andanzas o a los rigurosísimos preceptos de alguna ideología política liberalista, por ejemplo. En los hechos, si la autoridad de los padres no es aceptada porque, por ejemplo, está pervertida o degradada hasta puntos muy graves, otros adultos deberán tomar el rol de autoridad, es decir, ejercer la función paterna. Cuando no ocurre así y son los menores los que se gobiernan a sí mismos, estamos ante una situación de orfandad extrema, y por lo general, la inmadurez propia de la infancia y la adolescencia hace que los resultados de esa orfandad sean graves y en nada deseables. Un ejemplo extremo, aunque de ficción, lo tenemos en el libro El Señor de las Moscas. Esta famosa novela de William Golding relata el drama de un grupo de niños que por un accidente aéreo deben sobrevivir en una isla desierta, en condiciones muy primitivas. La crueldad que termina imperando en ese grupo, con ejecuciones y luchas enloquecidas, es una ejemplificación muy verosímil de lo que ocurre cuando no hay autoridad alguna. En esos casos, lo impulsivo y el miedo son entronizados como autoridad, con las tragedias que ello acarrea. Puede ocurrir que más de un lector le llame la atención que hable de una aceptación rebelde, como si fuese una contradicción. En realidad no lo es. La rebeldía solo es posible ante quien tiene autoridad, independientemente de cómo la ejerza, no ante quien no la tiene. Esto, que parece de una obviedad extrema, es importante a la hora de entender ciertas rebeldías, que erróneamente son percibidas como una negación de la autoridad paterna, cuando en verdad son una rotunda aceptación de que existe. Rebeldía mediante. Los chicos buscan los límites, los contenidos y las fortalezas de esa autoridad. Lejos de no reconocerla, la ponen a prueba, la utilizan, a veces bien, otras no tanto, para el propio crecimiento. En un sentido más hondo, su rebeldía significa más una búsqueda de la propia identidad a través de un conflicto que devele dónde están los límites, que una negación de la autoridad del padre o la madre. Por otra parte, en muchas ocasiones, el acto de rebelarse es un pedido a que la presencia emocional y la autoridad paterna o materna se ejerzan con convicción, particularmente en casos en los que el rol se cumple de manera vacilante, algo que suele crispar los nervios de los hijos. En esa puja, los hijos encuentran al otro que está allí como una firme referencia. Ese otro es el padre o la madre, quienes por el hecho de ser lo que son, y más allá de que lo hagan o no, tienen la atribución de marcar la cancha para contener a sus hijos. Es mejor que los hijos tengan a alguien contra quien pulsear para conocer que están acompañados a que ganen contra la nada. Esa victoria contra el vacío que logran tantos chicos y chicas, librados a su suerte en nombre de la libertad, es uno de los estados más desolados que podemos padecer los seres humanos. Estos chicos y chicas, al no percibir a alguien que señale un espacio firme o que abrace poniendo límites y acompañe tomándose el trabajo de marcar la cancha, trabajo que solo realiza quien ama, no quien no ama, muchas veces buscan transgredir o generan situaciones difíciles porque tienen la esperanza de que, de esa manera,
Levantando la apuesta, en algún momento sentirán la presencia del otro, que alguien les devolverá la pelota, rescatándolos del marasmo del que grita siempre sin encontrar nunca un eco. Radio Senda Inc. Más plural, más diverso. Avísame cuando llegue un gran acto de amor que afloja al más pintado y hasta el más cabrón. 3 palabras que son bendición, te lo dice una piba, o tu jefe o tu tía, o el vecino narigón. Y qué tranquilidad escuchar tu voz. Si hasta se me estremece el corazón. Llego y te aviso que ya estoy. Tranquila que me cuido y no te angusties, por favor. Avísame cuando llegue un gran acto de amor. Un gran acto de amor. Avísame cuando llegue. La vieja te desliza y viajando sin prisa ves alrededor. Bicicleta, avión, patineta, y un mensaje en la meta. Y hasta con la corneta te aviso que ya estoy. Y qué tranquilidad escuchar tu voz. Si hasta se me estremece el corazón. Llego y te aviso que ya estoy. Tranquila que me cuido y no te angusties, por favor. Avísame cuando llegues. Un gran acto de amor. Un gran acto de amor. Avísame cuando llegue. Se deslizan sin pensar y te invita a caminar arrugando el corazón. Avísame cuando llegue. La vieja te tira y te tira, te tira. Avísame cuando llegue. Un gran acto de amor. Tira pa tira. Nos escuchamos en la próxima emisión de Las Medias para Criar. El tiempo, espacio, realidad, es más que un sendero lineal en un prisma de posibilidad ilimitada, donde una sola elección puede dividirse en realidades infinitas y crear mundos alternos a los que ya conocemos. Yo soy el vigilante, soy tu guía en estas nuevas y vastas realidades. Síganme y consideren la pregunta: ¿qué pasaría si existe un universo? El universo único con la única Bunny. Escúchala todos los sábados al mediodía por Radio Senda Inc. ¿Qué más quieres escuchar? Slam, el pogo, la greña, el mocheo, Headbanging. guitarrazos, ladradera de perros, el guacaration, la playera negra, las botas rudas, cuernitos satánicos, euforia y felicidad. ¿Qué? ¿No te gusta el rock? Sintonízale por acá, para que eduques la oreja y sabrás que es más que todo lo anterior. Send me rock.
con Maquecho gerente y Tlali asistente. Todos los martes a las 3 de la tarde o cuando se les dé la gana por Radio Senda Inc. Más plural, más diverso. ¿O qué más quieres escuchar? Variedad y diversión, con identificación, pero sin una rutina. Entérate de muchas noticias en 2.3 con Sopita. Todos los miércoles, jueves y viernes a las 10 de la mañana por Radio Senda Inc. ¿Qué más quieres escuchar? Nadie te preguntó